Shalom, Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde la Tashem, vamos a estudiar la página 32 del tratado de Sotá, perdón, y vamos a comenzar el séptimo capítulo del tratado. Este capítulo, a partir de aquí, perdón, vamos a dejar de lado todo lo que son las leyes de Sotá. Ya vimos todo lo que traía la Torá sobre ello y el Masejet sobre la ley de Sotá en sí. Vamos a hablar de otras muchas cosas que están en algún punto relacionadas con la sota, pero más que nada son otro tipo de leyes. Dice así, la Mishnah, Elu Nemarim Bechol Lashon. Estas cosas son las que se pueden decir en cualquier idioma. Y no hace falta decirlas específicamente en Lashon HaKodesh, en hebreo. ¿Cuáles son? Parashat Sota, es decir, lo que le dice el Cohen a la mujer Sotá, y la advierte, y porque hiciste esto y esto y esto, te va a pasar esto, esto y esto, se lo debe decir en un lenguaje que la mujer entienda, y no específicamente en hebreo. Vidui Maaser, es decir, la mitzvah de venir a decir en Pesach del cuarto año y del séptimo año, del ciclo de la Shemitah, que es el momento en el cual se debía sacar todo lo que fuese Maaser Sheni de la casa, etcétera, y eso se llevaba al Bet HaMikdash y se hacía una declaración. Eso se llama el Vidui Maaser. Esa declaración se podía hacer en cualquier idioma. Keriat Shema, Utfila, Ubirkat Hamazon, la lectura de la Shema, la Tefilá, el Birkat Hamazon, Ushebuat Ha'edut, y un juramento sobre un testimonio. Ushebuat Ha'pikadon, y un juramento sobre un depósito. Estas todas se pueden hacer en cualquier idioma. Un idioma que sea comprendido por la persona que lo está haciendo. Belune, Marim, Belashon HaKodesh. Pero estas tienen que ser dichas específicamente en hebreo. Por eso son Mikra Bikurim, la declaración que se hacía al traer las primicias de la tierra al Bet HaMikdash en Shavuot, la Jalitzá, el acto de la Jalitzá que le hacía la mujer al Yabam, Berajot Ukelalot, la lectura de las Berajot y de las Kelalot, que Hashem pidió al pueblo de Israel que hiciesen al entrar en la tierra de Israel, y eso lo vamos a ver, va a explicar la Gemara. Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, Nesiat Kapaim, Birkat Kohen Gadol, la bendición del Kohen Gadol, perdón, en el día de Yom Kippur, Upalshat Melech, es decir, la lectura que hacía el rey del libro de Devarim en el Hakhel, cuando se reunía todo el pueblo en Sukkot, y Parashat Eigla Arufa, y lo que se leía cuando se hacía el procedimiento de la Eigla Arufa, de la becerra que era desnucada porque se había encontrado un cadáver, Umashuach Milchama Besh'a Shemedaber al-Am, y aquel Cohen que fue ungido para la guerra, que tenía que advertir al pueblo antes de comenzar la guerra, hacía un discurso, ese discurso tenía que ser en la Shona Kodesh. La Mikra Bikurim Ketzat, ¿cómo es este Mikra Bikurim? Dice, pregunta la Mishnah. Dice, dice la Mishnah, perdón, porque la parashá de los Bikurim dice, ve Anita, ve a Marta, Lifnei Hashem Elokeja. Es decir, y exclamarás y dirás delante de Hashem tu Dios. Ulealán, y más adelante, en las Berajot y las Kelalot, las bendiciones y las maldiciones del monte Gerizim y del monte Ebal, dice la Torah, Ve'anu haleviim ve'ameru, y alzarán su voz y dirán los leviim. Ahora, más de Sheneimar Shenehem, ¿cuál es el punto en común? Dice Aina, Aniya, es decir, elevar la voz, Ve'amira y decir. Ahora, vamos a hacer una que es de la Shema, Male, Alan, igual que en las Berajot y las Kelalot, Belashon Kodesh tiene que ser en hebreo. Ascan, aquí también, los Bikurim tiene que ser en hebreo, Belashon Kodesh. Halitza Ketzat, ¿cómo es esto de la Halitza? Dice, porque está dicho en cuanto a la Halitza, Ve'aneta Ve'amera, y alzará su voz y dirá, la mujer, Ulealam, más adelante está escrito, Ve'anu Leviim Ve'ameru, también otra vez sobre las bendiciones y las maldiciones del monte Gerizim y del monte Ebal. Ahora, ¿qué es lo que hay en común en los dos? El concepto de Ve'anu, Ve'anita, Ve'amarta, Ve'amera. La Anot, Ve'lemor.
Male Alan, igual que ahí en las Berajot y las que la Lot Berashon HaKodesh, tiene que ser en hebreo. Afkan, aquí también, Berashon HaKodesh. Rebbe Yehuda, Omer, dice Rebbe Yehuda. No hace falta de aprender esto de una Gedera Shabbat. Del versículo mismo nos dice, en cuanto a la Jalizá, dice Be'aneta, Be'amerá, Caja. Dirá de esta manera. ¿Qué se entiende? Ad Shetomar Berashon Hazeh. Es decir, que tiene que decir estas palabras. Es decir, Caja y Hazel Aish, Asher, Lo, y aquí met Betahid. Así se le hace al hombre que no quiere darle un nombre a la casa de su hermano. Ahora, de ahí se aprende Caja de esta manera, es decir, con estas palabras. Y en este idioma se entiende. Verajotu que las bendiciones y las maldiciones, ¿cómo son? Que van Shabru Israel y Yarden, cuando el pueblo Israel cruzó el Jordán al entrar en la tierra de Israel. Perdón, llegaron hasta el monte Gerizim y al monte Aibal, que están en el Shomrón, junto a Shechem, que está en Elone More. Bien. Y nosotros aprendemos que esas montañas, Zeu Mikomam, ese es su lugar. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice la Torá, dice, y darás la bendición en el monte de Gerizim y la maldición en el monte de Ebal. Y dice el versículo, Aló, Ema, Be'eber, Yarden, ¿acaso no están ellas del otro lado del Jordán? ¿Sí? Y continúa, etcétera, y dice, Etzel Elonemore, junto a Elonemore, Ulealán, y más adelante, o perdón, antes, en el Sefer Bereshit dice, vaya Abor Abraham Baaretz, y Abraham pasó por la tierra, Ad Mekom Shechem, hasta el lugar llamado Shechem, hasta Elon More. Entonces, Ma Elon More, Ha'amur Le Halan, Shechem, igual que ese Elon More que fue dicho para Abraham, se refiere a Shechem, Af Elon More, Ha'amur Kan, entonces también el que está dicho aquí se refiere a Shechem. Shechem, muy bien. Shechem es la ciudad de Nablus hoy en día. Bien. Shisha Shevatim Alu le Rosh Hala Gerizim. 6 tribus subieron a la cabeza del monte Gerizim. Así también lo dice la Torah. Shisha Shevatim Alu le Rosh Ebal. Y 6 subieron al monte Ebal. Perdón, y los Kohanim y los Leviim y el Aarón y el Arca estaban abajo, en medio, entre las dos montañas. Los Kohanim, Mekifim et Aarón, Vealevi et Kohanim. Mejor Israel Mikan, Alearim. Los Kohanim rodeaban el Aarón, los Leviim rodeaban a los Kohanim, y todo el pueblo de Israel, unos estaban a un lado y otros estaban a otro. Shinemar, como dice el versículo, mejor Israel, Uskenab, Beshoterab, Beshoftab, Omedim, Mizeh, Mizeh, y Aarón, Julia. Así dice en el libro de Yehoshua, que todo el pueblo de Israel, sus ancianos, sus policías, sus jueces, estaban parados de un lado y del otro del Aarón. Afhu Penehem Klape Har Gerizim. Los Levim se giraban hacia el monte de Gerizim. Upathu Babelaha, y empezaban a decir la bendición. Baruch Haish, bendito es el hombre, Sheruyase Pesel Maseja, que no hace ninguna imagen. Veelu, Onim Amen. Los que estaban en el monte de Gerizim y los que estaban en el monte de Ebal respondían Amén. Ahora, Afhu Penehem Klape Har Ebal, giraban ahora hacia el otro lado, hacia el monte de Ebal. Y empezaban a decir la maldición. Arura hizo ya hace maldito es el hombre que hace una imagen y una representación. Velu animamen. Y tanto unos como los otros respondían amén. H. Comrim, Berajotu que la lota, hasta que se acababan todas las bendiciones y las maldiciones que están escritas en la Torah. Yaharka y después Ebiu et Abanim tomaron las piedras que habían tomado el Jordán para hacer lo que había ordenado la Torah, de construir un altar y escribir las maldiciones, etcétera, en Ba'er Eteben de manera clara. Bien. Ubanu etamizbeach y construyeron un altar. Besaduhu besid y lo recubrieron de cal. Bekadu alab et kol de Torah y escribieron ahí todas las palabras de la Torah. Beshivim lashon en 70 idiomas. Shenimar, porque dice el versículo, Baeretev, es decir, que esté bien explicado. Benatlu et Abanim, tomaron ahora las piedras, Ubau,
es decir, desmontaron el altar que habían construido, ¿sí? Donde habían ofrecido esas ofrendas, como le había ordenado la Torá, y las tomaron, Ubau, y se las llevaron, Velanu Binkomam, y se fueron a Gilgal, que era donde estaban acampando, y ahí acamparon. Y ahí volvieron a poner las piedras y establecieron otro altar. Perdón, eso es la Mishnah, después veremos en la Gemara cómo nos explica todo esto. Nos dice la Gemara ahora sobre, eh, sobre el tema de la parashá de Sotá, que se hacía en cualquier idioma. Dice, Bejolashon, se le dice a la mujer en cualquier idioma. Explica la Gemara. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Diezti, porque está escrito de Amar a Cohen la Isha. Le dirá al Cohen a la mujer. Y de ahí aprendemos, Bejolashon Shehu Omer. En cualquier idioma que él pueda decir. Ahora, de paso, de que aprendimos que la mujer necesita entender las palabras del Cohen. Ahora, por lo tanto, trae la Gemara la siguiente verita. Tanur Ramana, enseña nuestros sabios en una verita. Mashmi'in ota bechol lashon she'i shoma'at. Se le explica a la mujer en cualquier idioma que pueda entender. Alma hishotá, ¿por qué motivo ella está bebiendo? Ubame hishote, ¿y por qué ella está bebiendo? Es decir, alma hishotá, es decir, ¿qué es lo que hizo para beber? ¿Y y quién le hizo beber? Alma nitmet, ¿sobre qué se impurificó? Ubame nitmet, ¿y quién la impurificó? ¿Sí? Es decir, explica la veredad. Alma, es decir, biglalma, por causa de que ella bebe. Aliske kinui ustira, por causa de que se la advirtieron y se isoló. Bien. Eh, es decir, que le explican a ella qué le provocó a ella de llegar hasta ese lugar, su conducta inapropiada, que su marido tuvo celos de ella, que ella se escondió con otro hombre y que ella, todo eso la llevó hasta ese punto. Mamá, y Shotá, y por quién ella está bebiendo, Shemekida Shel Jerez, es decir, ¿en qué está bebiendo? Perdón. Es decir, está bebiendo en un utensilio de arcilla, ¿sí? Sheu Kelim Maús, que es un utensilio que es desagradable. Otra, ¿qué más le explican? Alman Itmet, ¿por qué se impurificó? Shei Magen Itmet, es decir, ¿acaso realmente te impurificaste con otro hombre? ¿Eso es lo que te trajo hasta aquí? Aliske Sehok Beyaldut, es decir, por comportarse de un comportamiento ligero. Ubama Hinitnet, es decir, ¿y cómo ella se impurificó? ¿Acaso te impurificaste Beshogek porque no sabías que estaba prohibido? ¿O Bemedido a propósito? ¿O Beones o acaso fuiste violada? ¿O Berazón o fue con tu voluntad? Becol Kajlama, y todo esto, ¿por qué se hacía? ¿Por qué se le explicaba en tanto detalle y en un lenguaje que ella pudiese entender? Shelole Otzilad Almaim Hamarim, para que no se saque mal nombre de las aguas de la sotá. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella transgredió, fue violada, y no sabía que si fue violada, las aguas no funcionan. Entonces va a beber, no va a funcionar las aguas, y va a decir, las aguas no sirven. Entonces, para evitar todo eso, querían asegurarse que todo lo que había pasado estaba dentro del marco que las aguas iban a poder verificar. Y también darle la posibilidad a ella de reconocer que había hecho algo que no tenía que hacer. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vidui Maaser, es decir, la confesión, la declaración del Maaser. Eso también se puede decir en cualquier idioma. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Y así, porque se ha dicho, Martal y me lo queja, Bi'arti Hakodesh Minabal. Dirá delante de Hashem tu Dios, he aquí que yo he eliminado lo que es Kodesh de mi casa. Ella le Amirá Misotá. Y vamos a aprender entonces la Amirá, el hecho de que dice Amirá, véame, y dirás, también que está escrito en la mujer Sotá, y dirás, dejó la Shon Shomer, es decir, en cualquier lugar, lenguaje en el que vas a decir, es decir, de amar a Cohen la Isha. Tenemos de amar, tenemos de amartá, entonces hace la que de la Shabbat. Igual que en la mujer soltera es en cualquier idioma, aquí también es en cualquier idioma. Amarle, Rabzvid, le Abaye, dijo Rabzvid Abaye. Velele, Amirá, mi Leviim. ¿Y por qué no aprendemos de la Amirá de los Leviim? Es decir, en las Kelalot y en las Belajot. Que ahí también dice Veameru.
Dice Male Halán, dice igual que ahí en los Leviim, ¿sí? Bilshon HaKodesh, tendría que decirlo en la Shon HaKodesh. Afkan, aquí también, de la Shon HaKodesh, digamos que también lo tiene que decir en la Shon HaKodesh. Entonces dice, le responde a Bari y dice, Danim, Amira, Geredta, me Amira, Geredta. Es decir, vamos a aprender un lenguaje de decir Bilbad, solamente, de otro que es solamente un lenguaje de decir. Por lo tanto, Doshim etadin, Vidui Maaserot Misota. Y por eso aprendemos la ley del Vidui Maaserot de la Sota. ¿Por qué? Porque los de Din dice Veanu Veameru. Y aquí solamente dice Veamarta. Entonces no están los dos. Venda Nina Mirá, Gereta. No se puede aprender el lenguaje de Amirá solamente. Me anilla de Amirá. De cuando dice y proclamarán y dirán. Es decir, no es el mismo caso, por eso no puedo aprender de él. Las verajot y las kelelot son solamente en hebreo. El vidui maaser es en cualquier idioma. Al igual que las aguas de la mujer soltada, la advertencia. Tanya, se enseñó así en una verita. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dice, Adam Omer shivcho bekol namuch, u genuto bekol ram. La persona cuando va a decir sus propias alabanzas hacia él, las va a decir en voz baja. Y sus defectos los va a decir en voz alta. Shivcho bekol namuch, su alabanza en voz baja, porque lo aprendemos del Vidui Maaser, de la declaración del Maaser. ¿Por qué? Porque dice, lo abarti mi mitzvoteja velo shachachti. Es decir, no transgredí de tus mitzvot y no te olvidé. Es decir, es una alabanza a sí mismo. Ahora dice, esto había que decirlo en voz baja. ¿Por qué? Porque ahí no está escrito Veanu, Veameru o Veanita, Veamarta. Es decir, una proclamación. Ahora, que no tome Kolram, pero su propio defecto lo va a decir en voz alta. Mimikra Bikurim, lo aprendemos de la declaración de los Bikurim, porque ahí dice, ve Anita, ve Marta, Aramí o ve David, es decir, proclamarás y dirás, mi padre fue un arameo, es decir, que era un idólatra, etcétera, etcétera, ¿de dónde vengo? Es un desprecio para sí mismo, entonces lo va a decir en voz alta, porque dice, ve Anita, ve Marta. Bekolram, en voz alta. De Amar, Rabbi Yohanan, y aquello que dijo Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Shimon Ben Yochai, en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, y Penematik, no. ¿Por qué causa decretaron a Tefila Belajash que la Tefila fuese dicha en voz baja? Que lo le Bayesh, Obrea, verá, para que no avergonzar a los que transgreden. Porque ¿qué vamos a decir en la Tefila? Vamos a decir Hatanu, Selahalana Beno que Hatanu, Ashiben Hashem la Torateja. Es decir, vamos a decir también nuestros defectos. Entonces, no queremos avergonzar a la persona. Mekom ben hatat leola. Además, también lo podemos aprender de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, cuando nos habla de la ofrenda de hatat y de la ofrenda de ola, no marca una diferencia sobre en qué lugar se debe sacrificar la hatat y sacrificar el ola. ¿Sí? Es más, dice, en el lugar donde se sacrificó la ola, sacrificarás la hatat. Entonces, ¿para qué? Para que la gente no vea que la persona viene con el animalito y se va a la esquina donde hacen los hatat y dicen, ese es un pecador, por eso está haciendo esto. O se va a la esquina donde hacen la ola y dice, este traigo una ofrenda de ola, está bien. Bien. Entonces, le fija, por lo tanto, la Gemara va a volver a explicar esto y dice, lo tema genuto, es decir, no debemos decir genutó su desprecio hacia sí mismo, sus defectos. Ela, Emma, Zaharo. Es decir, no digas que lo que dice en voz alta son sus defectos, sino lo que le causó un sufrimiento que daña, como se enseñó en una verità, Betame, Tame y Kra. Es decir, el Metzorá, una vez que y estaba decretado como Metzorá, tenía que, cuando iba por la calle, tenía que ir tapado, etcétera, etcétera, y gritando, cuidado, estoy impuro, estoy impuro. ¿Sí? No lo hacía para proclamar su transgresión, sino para proclamar su sufrimiento y que la gente lo viese y dijese, oh, pobrecito, y pudiese rezar por él. Entonces, por eso, ¿qué es lo que la persona dice en voz alta? Lo que le angustió, lo que le provocó un sufrimiento. Se le odia a Tzaharo, el rabí, es decir, el Mesorá tiene que advertir de su sufrimiento a los muchos.
Pero Rabim Bakshim, Alab, Rajamim, y esa gente va a pedir por él compasión. Bejol, Mishe, Ida, Bodabar, y aquella persona que le ocurre algo que lo angustia, Tarij le odia, le Rabim, lo tiene que decir en público, de Rabim Bakshim, Alab, Rajamim, y mucha gente así va a poder pedir por él. Ahora dice Gufa, justamente, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai? Mi penema, tiknu tefila belajas, ¿por qué motivo decretaron la tefila en voz baja? Shelo le vayas et obrea vera, para no avergonzar a los transgresores. Sharelo gilek ketuv mekom menjatat leola, ¿por qué? Porque la Torah no diferenció el lenguaje, el lugar donde se va a sacrificar el hatat y el lugar donde se va a sacrificar el ola. Pregunta de Gamara Velo, ¿y acaso no? De Aika, Damim. Ah, pero sí que hay una diferencia en cuanto a la sangre. La sangre no era salpicada en el mismo lugar. Dam Hatat Lemala. La sangre de Hatat se hacía en la parte superior de la pared del altar. Verán Olá le mata. Y la sangre de la Olá se salpicaba en la parte inferior. Entonces, ¿qué va a responder la Gemara? Dice, Adam, en esto de la sangre, ¿sí? Cohen, Hude y Ade, solamente lo ve y lo sabe quién, el Cohen, porque él es el que salpica. De Haika, Hatat, Nekeba. Dice, hola, Zahar. Ah, pero hay otra diferencia. No solamente el tema de la sangre, que solamente el Cohen lo ve. Ok, ahí nadie se entera. Pero también está el problema de que el Hatat, ¿qué animal se trae? Una hembra, ¿sí? Y para la ola se trae un macho. Entonces la gente que va a ver que trae una hembra o va a ver que trae un macho y va a saber. Dice, de Aliyah, perdón, Hatam, mi Casia, de Aliyah. Es decir, que la feminidad, el hecho de que sea una hembra o un macho lo tapaban con la cola del animal. Entonces nadie podía ver qué era, si tenía parte masculina o parte femenina. Continúa la Gemara y dice, pregunta entonces la Gemara, Dinah, quizá, yo entiendo para la ovejita, ¿sí? Porque tiene una cola, pero se irá una cabrita, ¿sí? Pero una cabra que se traía para el hatat, para la ofrenda de transgresión, que no tiene cola, Maika le mimar, ¿qué es lo que voy a decir? Beatán, Ihu de Ka, Mirsif Nafshe. Dice, en un caso así, que trae una seguirá, una cabra para el hatat, Are Shehu, Ze Shemebayeshet Datzmo, esa persona se está avergonzando a sí misma. Él eligió traer la seguirá y podría haber traído una quizá. Si iba y le a tuya quizá, podría haber traído una ovejita. De Kamaite se ira y él decidió traer una cabra. Pregunta de Gemara, Hatat de Abodat Kohabim, de los Sage de la Seira, dice, y si es una Hatat, es una ofrenda de Hatat por haber transgredido la prohibición de hacer idolatría, eh, ¿sí? Por haber transgredido de manera involuntaria con la idolatría. De los Aguileves Seira, que no es suficiente que traiga una cabra. Shenemar va es Batsenata, ahí dice que tiene que traer una cabra de un año. Maika Lememar, ¿qué es lo que va a decir la gente? Va a ver que trae una cabra de un año, va a decir, mira, esa persona hizo idolatría. Hatam, Nixif, Benezil, Yeje de Nejaperle. Dice, no, ahí está hecho a propósito. En realidad es bueno para esa persona que la gente vea. ¿Para qué? Para que la persona, el sufrimiento o la vergüenza que va a pasar, le sirva también de expiación por haber transgredido la prohibición de idolatría. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Como veis, son temas muy interesantes, muy generales. Mañana continuaremos con otros temas similares y llegamos a Hizku Veinso.